Último bloque en Entre Líneas, si vamos a hablar de economía, arrancó el segundo semestre. Así es. En alguna época era El de los brotes verdes. El de los brotes verdes. Sí. ¿No? Y hay otro después que había que pasar el invierno. Sí. Está duro este invierno. Está duro este invierno. Sí. Bueno, algunos incluso con problemas de falta de gas y sectores productivos con reclamos por ese tema. O sea, es un invierno que viene con algunas dificultades, especialmente para Córdoba, ¿no? Para la industria. Para la industria de Córdoba. Bueno, pero vamos a hablar de economía y qué perspectiva hay. Después de que el dólar se movió un poquito, algo que algunos decían, bueno, se está quedando muy atrás con respecto a la inflación que había acelerado en el comienzo del año. Bueno, parece que empezó a correr de a poco, mientras la inflación va en el sentido contrario, ¿no? Bajó en abril, en mayo, y parece que baja de nuevo en junio la inflación, que podría estar debajo del 2%, por lo cual por ese lado parece que hay buenas noticias. Claro. Mientras los salarios en el último registro aparecieron arriba de los niveles de inflación, también una buena noticia que hacía mucho que no se daba. Bueno, está Jorge Vasconcelos de la Fundación Mediterránea, economista, para hablar de estos temas ya con nosotros. Jorge, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. No, bueno, ¿hay que esperar un segundo semestre de brotes verdes, Jorge? Brotes verdes es una palabra muy fuerte. Brotecitos, aunque No, en realidad, digamos, yo creo que hay que tener la perspectiva siguiente. Nosotros en el IEDAL hicimos un cálculo la semana pasada sobre la productividad de la economía, la productividad del trabajo de la economía, que es sinónimo de la productividad de la economía. Y con los datos, esa productividad ha mejorado desde el 2024. El PIB ha mejorado y el empleo no. Entonces, la productividad por trabajador ha mejorado. Pero si uno mira la productividad de la economía de 2026, no es diferente de la que teníamos en 2007. O sea, hace casi 20 años que está estancada la productividad del país. Entonces, satisfacer las demandas insatisfechas que tenemos todos implicaría, o sea, no es consistente con un tamaño de la torta que se mantuvo igual a lo largo de los últimos 20 años. Por ende, cualquier análisis que uno haga, para aquel que tiene muchas demandas insatisfechas, puede resultar antipático, digamos, el análisis, porque seguramente hay problemas de distribución en la economía, pero sobre todo hay un problema de una torta que hace 20 años que no crece. Entonces, cualquier mejora que uno pueda decir que ve, en realidad es una mejora respecto del pasado inmediato, pero estamos muy lejos todavía de poder reconstituir una trayectoria olvidada de la economía argentina, que era cuando crecía en forma sostenida, muchas décadas atrás. Entonces, eso sirve, me parece, para poner en perspectiva la posibilidad de describir que efectivamente hay mejoras muy suaves y muy graduales en el consumo, y que además algunos de los riesgos que uno veía en la economía a principios de año, a principios de 2026, si uno los analiza en la plataforma de julio de 2026, encuentra bastantes diferencias. Hay menos precariedad, digamos, en los equilibrios de la macroeconomía, porque bueno, las exportaciones tienen una performance muy significativa y eso ayuda a la estabilización de la macro, porque pese a todos los errores no forzados del gobierno en el segundo trimestre, la confianza en el gobierno está en un piso relativamente elevado. Y eso es muy importante, porque si la confianza en el gobierno se destruye, se aceleran todos los tiempos, se adelanta el periodo electoral, digamos así. O sea, un gobierno muy débil hoy haría que todos los opositores estuvieran midiéndose el traje, digamos, para el año que viene. Y eso contaminaría muchísimo la trayectoria de las variables puramente económicas y financieras. Entonces, pese a los errores no forzados,
la confianza en el gobierno no ha caído tanto y estos problemas del sector externo que uno veía a principios de año se han estado corrigiendo. O sea, hoy las reservas líquidas del Banco Central, que no es una cifra que se mencione mucho en los periódicos, pero es relevante, incluye los encajes de los depósitos, que en realidad no son propiedad del Banco Central, pero como liquidez sí es del Banco Central, y excluye el oro, excluye el swap chino, etcétera. Bueno, esa cifra, ahí tengo el dato, esas reservas líquidas a principios de año eran de 15,2 mil millones de dólares, y a final de junio llegaron a 23,5 mil millones de dólares. O sea, las reservas líquidas están en un nivel interesante de 23,5 mil millones. El riesgo país cayó de 560 puntos a principios de año a 415 puntos en los últimos datos. O sea, la posibilidad de que haya sorpresas muy negativas en los próximos meses son bajas, no son altas. Entonces, el hecho de que el consumo empiece a recuperarse, para seguir con la idea inicial de ustedes de los brotes verdes, o sea, digamos, un consumo que empieza lentamente a recuperarse, lo muestran las estadísticas de la consultora Sentia, que mide las ventas en volúmenes de supermercados y autoservicios. Ese indicador está 4% arriba en mayo respecto de lo que estaba en noviembre del año pasado. O sea, hay una tendencia que se observa. Bueno, son brotes verdes, pero si cae una helada fuerte, esos brotes verdes pasan a ser amarillos. Bueno, ¿qué sería una helada fuerte, digamos? Bueno, no sé, un salto en la inflación, una preocupación política que haga que la gente masivamente vuelva a llevar los dólares al colchón. Ese tipo de cosas hoy, sinceramente, es difícil verlas. Obviamente, la economía está en una situación de serrucho, los mercados financieros siguen con cierta volatilidad, etcétera. Pero si yo me paro en julio de 2026 y comparo con lo que veía en enero de 2026, ese frente, el tema externo, está mejor, hay menos incertidumbre. De todas maneras, hoy, por ejemplo, el gobierno, el Ministerio de Economía, presentó el programa financiero para el 2027, y eso no movió el amperímetro del mercado. Recién consultando con un agente de bolsa me decía los bonos hoy cotizan lo mismo que cotizaban el jueves, no computo el viernes porque fue feriado en Estados Unidos. Claro. O sea, no ha habido cambios. El spread entre el BONAR que vence en 2027 y el que vence en 2028, que se usa para medir los riesgos inherentes a las elecciones, un cambio de política económica eventual a fin del año que viene, bueno, el spread de esos bonos sigue siendo de 3,50 puntos. O sea, el bono que vence en 2028 rinde 7,60, 7,70 anual, y el bono que vence en 2027 rinde 4,20 aproximadamente de rendimiento anual. Entonces, ese programa financiero que se anunció hoy no cambió mucho el panorama del mercado financiero en la cotización de los bonos. Sigue habiendo diferencia en el rendimiento de los bonos que vencen en 2027 versus los que vencen después del fin del mandato presidencial actual. O sea que eso es como una especie de prueba de que, digamos, sigue habiendo la necesidad de abatir muchas incertidumbres de cara al futuro. Bien. Y lo mismo el tema de los brotes verdes, por ejemplo, en el consumo. Hoy todavía no vienen acompañados de una recuperación de la inversión. La inversión está muy baja, sí. Y para que haya un crecimiento sustentable en la economía se necesita que obviamente esa variable, la de la inversión, empiece a recuperarse, y ahí influyen una serie de factores donde obviamente el tema político también tiene que ver. Sí, bueno. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto como siempre. No, gracias a ustedes por la conversación, que tengan buena semana y buenos resultados. No bueno. Digo en el número de oyentes, sino me refería a otra cosa. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Muy bien. Bueno, ahí estaba Jorge Vasconcelos, y bueno, un poco el panorama de lo que queda del año, pero haciendo
bueno, una comparación con lo que era comienzos de este año, dijo en reiteradas oportunidades, si miramos cómo empezamos el año y cómo estamos hoy, estamos un poco mejor. Claro. ¿No? Especialmente en algunas variables que estaban inciertas vinculadas al frente externo. Ajá. Bueno, hay que ver, y para adelante no se ve algo disruptivo. Por lo cual, bueno, si hay mejoras van a ser muy lentas y bueno, no va a haber un cambio drástico de escenario, por lo menos en lo que queda del año, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos despedimos, nos reencontramos el martes que viene, como siempre, 23:30 aquí en Canal C Argentina. Adiós. Chao.